Primero, de cómo fui accediendo a los textos que componen Eurocéntrica, cuando todavía no se llamaba así, cuando era un proyecto que aún se llamaba Mi Otra Lengua, y que me pareció un proyecto interesante porque era altamente transgresor. Generalmente todas las cosas que tienen que ver con el erotismo suelen descansar sobre la transgresión. Es muy difícil hablar de erotismo y no pensar automáticamente en transgresión. Pero los textos de este cuaderno eran ampliamente transgresores en muchísimos aspectos. Yo quisiera enumerar los que realmente más me llamaron la atención. El primero era, bueno, que una persona que nunca había escrito poemas, o al menos que nunca los había publicado, que supuestamente, aunque sus oficios habituales están cerca de la literatura, no era una persona que se dedicaba exactamente al mundo de las letras, irrumpiera de pronto en un ambiente literario ajeno incluso a los medios donde había vivido, nacido, donde se había criado, Perú, España, indistintamente, y se enfrentara a todos los sinsabores, a todas las incomprensiones que tiene en cualquier latitud ser un poeta extranjero. Ten en cuenta que no es del palo. Eso, bueno, quizás ella pueda después comentar algunas de estas peripecias. Este libro, les digo, pasó por mis manos, anduvo rondando por varios intentos editoriales hasta que finalmente se pudo materializar con este título en este cuaderno. Le pidió a varias personas que le hicieran una nota de contracubierta, algunos se asustaron por la virulenta transgresión que hay en estos textos eróticos, y finalmente tuvo la buena fortuna de que el poeta peruano Arturo Corcuera, que es uno de los grandes poetas de Hispanoamérica en este momento, le escribieron una nota que creo que resume realmente de qué trata el libro. Pero ¿por qué les decía que me parecían altamente transgresores? Porque el libro está dividido en dos partes. Muchos de los poemas de la primera parte, ustedes vieron aquí los textos en los videopoemas de Rocío. Esta es la parte que me parece, digamos, más conservadora. A pesar de que conceptualmente siempre está el desafío, la ruptura, Rocío asume una especie de autorreferencia, un sujeto lírico que se convierte en una suerte de Doña Bárbara posmoderna, una devoradora de hombres, que ustedes pudieron ver en algunos de los videopoemas, que realmente es una vuelta de tuerca a determinados enfoques de género contemporáneos, y eso me llamaba poderosamente la atención. Pero una Doña Bárbara que no sucumbe al amor, como la Doña Bárbara clásica, ni siquiera al odio, como esta otra Doña Bárbara que pudiera ser la Rosario Tijera de Jorge Franco, colombiana, sino que realmente va saltando de un amante a otro, apropiándose de determinados impulsos de espíritu y conformando este largo performance erótico que es todo el libro. ¿Qué pasa? La segunda parte me parece más interesante porque hay en ella más contaminación. O sea, Rocío ahí juega a mezclar elementos de la prosa, elementos narrativos, pero sobre todo juega con algunos elementos musicales de corte popular, el hip hop, el reggaetón, que creo que le dan un sabor bastante contemporáneo al espíritu de estos textos. Es curioso cómo uno de los más importantes poetas cubanos de hoy, que se llama Omar Pérez, en otra cuerda, pero estaba haciendo búsquedas más o menos similares, o sea, tratando de investigar en estos resortes del habla y la música popular. Esto del habla también me parece importante, el empleo del lenguaje, porque bueno, si bien la sexualidad es un asunto genital, el erotismo es imposible de que se manifieste sin lenguaje. Y aquí en el manejo del lenguaje Rocío hace una curiosísima mezcla que tiene que ver, por supuesto, con su procedencia peruano-española y también con los distintos modos de asimilación que ha ido haciendo del lenguaje del Caribe, República Dominicana, Cuba, algunas zonas de México. Y cuando me refiero al lenguaje, me refiero sobre todo al lenguaje erótico, al lenguaje carnal. Es curioso, pero a veces los amantes del mismo idioma no se entienden bien en el acto carnal porque no entienden lo que están diciendo del uno al otro, ¿no? Y entonces es una película con banda sonora un poco rara.
Sin embargo, en esta película de Rocío, en este largo performance que es eurocéntrica, hay una especie de macrolenguaje español de Alcoba que me parece uno de los logros más interesantes del libro. Bueno, nada, creo que es un libro, como dice Corcuera, desafiante, provocativo, temerario, y que espero que no lo asuste, sino más bien lo complazca. Pero al final creo igual que la función del arte no es complacer, sino provocar. Gracias.